Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Continuamos entonces con el verbo feel. Verbo irregular, ¿cierto? Que significa lo siguiente. Feel equals, es igual, equals significa es igual. Be aware of a person or object through touching or being touched. Esta como definición del verbo feel, del verbo irregular feel, podría tener una aproximación a esta traducción, para hacerlo más sencillo. Ser consciente de una persona u objeto al tocarlo o ser tocado. Por supuesto que esta definición requiere de ciertos ejemplos para poder utilizar mejor el verbo. Para definirlo en una sola palabra en español, vamos a decir que feel significa sentir. Pero aquí viene lo importante, sentir. ¿Cómo podemos sentir para saber en qué momento o cómo utilizar el verbo en inglés? Y he hecho este ejemplo simple que dice lo siguiente. She could feel a rough wall against her back, and she wondered where they had taken her. En realidad, podríamos estar hablando de una cinematografía, es decir, una película, donde ocurre la siguiente acción. Tácitamente podremos decir podía. ¿Ya? A todo esto debo explicar que el verbo auxiliar de modo, en este caso could, C-O-U-L-D, C-O-U-L-D, fíjense que los sonidos cuando uno dice la S, como está al principio ahí de she, ¿cierto? En español va a tener un sonido y la C en español va a tener otro sonido, va a ser C, como ciudad. Sin embargo, en algunos países la letra C va a tener un sonido S, igual que la S que está ahí al principio. Por ejemplo, sentir. O yo puedo decir la palabra, como decíamos, ciudad, que va a tener un sonido parecido a la TH en inglés, que es cuando uno levemente coloca la lengua entre medio de los dientes para hacer el sonido TH en inglés. Por ejemplo, they, o through, they, etcétera, etcétera. Sin embargo, en español, esta diferencia se hace con la letra S. Que en este caso la C, ¿no? La C, para decir. Por eso que yo hago esa diferencia para que se sepa que estoy diciendo en un momento la C de ciudad y la S de, por ejemplo, sentir. Dada esta explicación técnica, continuamos con el verbo. Fíjense bien que aquí tenemos el verbo auxiliar de modo could.
could, que significa poder. Pero en este caso, en esta situación, porque viene del verbo can poder en presente, va a estar en pasado, could. Es por eso que el verbo, en este caso que le sigue, feel, ¿ya?, no va a cambiar su forma, se va a mantener igual, ya que el verbo auxiliar de modo could tiene su cierto poder, que hace que no lo pueda cambiar. Por eso no lleva la S, el verbo feel, ahí en este ejemplo. Y la traducción va a ser tácitamente, obviamente, la siguiente. Podía sentir una pared áspera contra su espalda y se preguntó a dónde la habían llevado. Fíjense, la habían llevado, habían, en plural, ¿no? Y en, obviamente, pretérito imperfecto. ¿Por qué esta situación? Debido a que aquí existe un verbo que muy pocos conocen en algunos lugares, localidades, que es el verbo haber. Entonces, el verbo haber, obviamente, se puede conjugar con los pronombres personales, yo he, tú has, él ha, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese verbo está involucrado acá de manera pretérita, en pasado. Es por eso que el verbo que le sigue está en participio, que es todas las palabras aquellas que tienen que terminar en ado, ido. Es por eso que el verbo, en este caso, take, está en participio, llevado, a dónde la habían llevado. Bueno, lo importante acá es que estamos hablando del verbo feel, ¿cierto?, que significa sentir. Por lo tanto, la oración es, ¿cierto?, podía sentir una pared áspera contra su espalda. En ese sentido, acá se utilizó el verbo feel, ¿ya? Y dadas las explicaciones de por qué se mantuvo como si estuvieran presentes, a pesar de que sus verbos auxiliares de modo estaban en pasado, y en este caso la oración en sí estaba en pretérito imperfecto, ¿no? Bien, he hecho estos dos siguientes ejemplos donde se va a utilizar el verbo feel. Vamos con el primer ejemplo. Many women feel uneasy about taking medications during pregnancy. En este caso, la traducción de este significado, ¿no?, de este ejemplo, va a ser el siguiente. Muchas mujeres se sienten incómodas por tomar medicamentos durante el embarazo. En este caso, el verbo no lleva la S porque habla, o el sujeto en sí de esta oración está en plural. Dice many women. Eso quiere decir que son muchas, por lo tanto va a estar en plural. Y la S al verbo en presente simple solamente se le va a colocar cuando esté en tercera persona singular, es decir, con he, con she o con it. Es por eso que aquí el verbo no va a llevar la S. Y lo demás de la oración ya es evidente, ¿no?, es de una situación que sucede en muchos lugares, ¿no?, sobre la situación del embarazo. Mi segundo ejemplo, que es el siguiente. He genuinely feels for his people and he wants them to be in a position where they don't have to suffer any longer. Como verán, bastante simple, ¿no? Muy fácil de entender, ¿no? Ok, bueno, genuinamente, sí, evidentemente que sí se puede traducir él genuinamente, ¿no? Pero en este caso lo vamos a traducir de la diferente manera. Acuérdense que las traducciones tienen que ir de acuerdo
al sentido común, de acuerdo a las palabras que se usen en el lugar en el cual nosotros estamos, en el país en el cual nosotros estamos, y las palabras que usamos para referirnos a diferentes temas. En este caso, en vez de genuinamente, vamos a poner verdaderamente o también realmente. ¿Ya? Es una situación de este personaje. ¿Ya? Obviamente, nuevamente en forma tácita vamos a decir realmente lo siente por su gente. Es como una cosa así como un sacerdote, ¿no? Puede ser de los buenos, ¿no? Puede ser un político también que se preocupa por la situación de las personas en determinada localidad. Entonces, realmente lo siente por su gente, quiere, fíjense, es tácitamente también, y quiere, he wants, y quiere, que estén en una posición en la que no tengan que sufrir más. Por lo tanto, aquí el verbo feels, que está con S, porque aquí evidentemente tenemos un sujeto singular, es decir, con un pronombre en masculino, ¿cierto? Género masculino, la tercera persona, y por lo tanto, según, eh, podríamos decir como una regla, ¿no? Porque en inglés no es tan metódico, pero se podría decir que es una continuidad de que en esta situación el verbo sí debe llevar una S, cuando está con he, con she o con it. Entre medio está el adverbio, ¿no? Genuinely, eh, que en el fondo, ¿cierto? Es una tendencia de esta persona de sentir por algo o por alguien. Lleva la S el verbo por esta situación. Dicho esto, el verbo aquí está, como pueden ver, en una forma de un sentir físico, ¿no? Un sentir de corazón, por decirlo así, y que es una persona que lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas, aparentemente, es lo que se dice acá cuando dice que no quiere que sufran. Es por esto que en esta situación el verbo sentir, feels, va a ser el más adecuado para este speech, para esta disertación que hizo seguramente es una persona importante, ¿no? Alguna persona que tiene algún poder sobre una ciudad o sobre un grupo bastante grande de gente, que fue seguramente elegido por muchas personas, las cuales vieron que es una persona poderosa que los puede ayudar. Por lo tanto, en esta situación, el verbo feel, que es sentir, se puede ocupar en diferentes situaciones. Bien, dicho esto, yo quiero dar los agradecimientos a todas las personas que se están suscribiendo. Muchísimas gracias, me ayudan mucho en el canal. Uno se emociona mucho cuando ve que las personas se van suscribiendo y eso apoya mucho al canal. Yo sé que es un canal muy pequeño, es un canal que bueno, hablando sinceramente, uno no puede vivir de esto. Uno tiene que trabajar aparte, por lo tanto, lo que uno quisiera que entrara no es lo suficiente para mantener. Es por eso que a veces tratamos de buscar un tiempo, un espacio para trabajar con mucha vocación en este tema. Muy bien, muchas gracias a los que están suscritos. No se olviden suscribirse a los que no lo han hecho. Ayudaría mucho. Los likes, ¿cierto? Los campanitas. Y que tengan un muy buen día. Bye bye.